¿Qué tal? Bienvenidos a www.perugestion.org. El día de hoy vamos a comentar un tema vinculado a la resolución del Tribunal Fiscal número 1234/2005. El tema que vamos a revisar está vinculado al reconocimiento de los gastos de auditoría en un ejercicio. Mi nombre es Dionisio Canagua, soy contador público colegiado certificado y quiero compartir con ustedes algunos puntos de vista sobre esta interesante resolución. Para plantear el problema, debemos de recordar que usualmente el servicio de auditoría financiera se refiere a el examen que se realiza en un año determinado. Por ejemplo, digamos el año 1. Y usualmente se va pagando por partes y el producto final, que es el dictamen de los estados financieros, se entrega en el año 2. La pregunta es, ¿esto es gasto en el año 1 o en el año 2? Ojo, que el dictamen es sobre información financiera del año 1. Interesante problema. Revisemos entonces el análisis que realiza ambas partes y el tribunal. Que el anexo 2 a la resolución de determinación 52.3/2735, folio 552, se aprecia que la administración reparó la provisión por servicio de auditoría externa del ejercicio 2003, que no se había devengado por el importe de 13.964.65 soles, de acuerdo con lo establecido en los artículos 37 y 57 de la Ley del Impuesto a la Renta. Ojo, que la referencia es, una cosa es hablar del gasto por servicio de auditoría y otro es provisión. Aquí el área contable de la entidad provisionaba el gasto por servicio de auditoría, lo enviaba al gasto, aun cuando todavía no se había culminado el servicio, no se había entregado el dictamen. Es importante recordar que la referencia que se hace al artículo 37 es por el tema de causalidad y al artículo 57 por el concepto de devengado, situación que podemos observar nosotros en el siguiente párrafo. Que el inciso A del artículo 57 de la Ley del Impuesto a la Renta establece que las rentas de tercera categoría se considerarán producidas en el ejercicio comercial en que se devenguen y que dicha norma será de aplicación analógica para la imputación de los gastos. Totalmente de acuerdo, tratándose de contribuyentes que generan rentas de tercera categoría, la forma como van a reconocer sus rentas y también los gastos está asociado al tema del devengamiento. Pero, por más que nosotros busquemos dentro de la ley y el reglamento del impuesto a la renta, no vamos a encontrar un concepto de devengado. Y esto lo reconoce también el Tribunal Fiscal. Veamos qué hacer ante esta situación, que de acuerdo con el criterio recogido en las resoluciones 8.534/5/2001 y 467/5/2003, este tribunal ha dejado establecido que resulta apropiada la utilización de la definición contable del principio de lo devengado, a efectos de establecer la oportunidad en que deba imputarse los ingresos y gastos a un ejercicio determinado. Si no encuentro la definición dentro de la norma del impuesto a la renta, no me queda otra que buscar algunas otras normas que me ayuden a definir este tema. ¿Y qué mejor que las normas contables? Como ustedes saben, este tema es tratado dentro de la NIC número 1. Sin embargo, una precisión técnica. El Tribunal Fiscal hace un análisis con una versión anterior de la NIC y por ende con un concepto anterior de devengado. Lo vamos a revisar primero y luego complementaremos con el concepto que está vigente de acuerdo a la NIC número 1 en el año 2017, es decir, en la actualidad. Veamos cuál era el concepto anterior. Que en relación, nos dice
con el concepto de lo devengado, la norma internacional de contabilidad número 1, modificada en el año 1997, referida a la presentación de los estados financieros, señala que una empresa debe preparar sus estados financieros, entre otros, sobre la base contable de lo devengado, precisándose que de acuerdo con dicho criterio, los ingresos, los costos y los gastos se reconocen cuando se ganan o se incurren y no cuando se cobran o se pagan, mostrándose en los libros contables y expresándose en los estados financieros a los cuales corresponden. Este es el concepto tradicional que nosotros tenemos en devengado, algo antiguo, está vigente todavía en aquellos principios contables emitidos por CONACEP que estaban contenidos en el Plan Contable General revisado y que nos decía, el devengado es reconocer los ingresos sin importar cuándo se cobran y los gastos sin importar cuándo se pagan. Y este concepto era muy corto y era, si lo podemos así, por descarte. Decíamos, ¿cómo reconozco el ingreso? Definitivamente no tengo que tomar en cuenta las reglas de lo percibido. Por lo tanto, cualquier otra regla. ¿Cómo es el devengado en gasto? No aplico la regla de percibido, porque no me importa cuándo pago. Todo lo demás puedo aplicar, tendré que analizar. Un concepto muy ambiguo, ¿no? Como ustedes podrán tener en cuenta aquí. Ese concepto que les comento contrasta y no es el que tenemos hoy en día. En el año 2017, que es la fecha actual, estamos en el 5 de mayo del 2017, cabe que recordar que la norma internacional de contabilidad número 1, presentación de estados financieros, fue revisada en el año 2003 y se modificó en el año 2005. Y dentro de los aspectos que se consideran aquí con respecto al devengado, hay un cambio establecido en el párrafo 27 y el párrafo 28, que ustedes también pueden revisar. Y que básicamente se desliga, se separa de este tema de lo devengado sin importar lo que cobre o lo que pague. Fíjense cómo define. En primer lugar, nos dice la utilidad desde la perspectiva de los estados financieros. El párrafo 27 de la NIC 1 dice, una entidad elaborará sus estados financieros, excepto en lo relacionado con la información sobre los flujos de efectivo, utilizando la base contable de la acumulación o devengo. En efecto, nosotros consideramos el devengado desde la perspectiva de la presentación de estados financieros, bueno, y en general elaboración de estados financieros para las cuentas que están ubicadas en el estado de situación financiera, balance, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio neto y las notas, más no en el caso de el estado de flujo de efectivo. Sin embargo, el párrafo 28 nos va a definir qué cosa es lo que debemos de considerar para efectos de devengado. Y nos hace una referencia, fíjense. Párrafo 28. Cuando se utiliza la base contable de acumulación de devengo, una entidad reconocerá partidas como activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, es decir, los elementos de los estados financieros, cuando satisfagan las definiciones y los criterios de reconocimiento previstos para tales en los elementos del marco, de tales elementos en el marco conceptual. Esto es importante porque hay un cambio totalmente radical. Para comenzar, entonces yo puedo hablar, de acuerdo al párrafo 28 de la NIC 1, de devengado de ingresos, devengado de gastos, pero adicionalmente puedo hablar de devengado de activo, devengado de pasivo y de devengado del patrimonio. Esto es importante. Pero ¿cómo yo llego a analizar para decir si algo se devengó o no? Ya no voy a hacer una referencia específicamente a una NIC, sino me dice al marco conceptual. Y para poder afirmar si estoy frente a un elemento de estado financiero, ya sea ingreso, ya sea gasto, ya sea activo, sea pasivo, patrimonio neto, yo particularmente tengo que tener en cuenta dos conceptos. Tengo que tener en cuenta que reúne las condiciones de la definición y reúne las condiciones del criterio de reconocimiento establecidos en el marco conceptual. ¿Ya? Importante. Otro tema que nos hace referencia aquí también el Tribunal Fiscal
es recordar este concepto de asociación. Tradicionalmente, nosotros consideramos siempre reconocer un costo en el estado de resultados como gasto cuando podemos saber exactamente que el ingreso se devengó. Hay una suerte de asociación. Esto es en el texto del análisis que hace la RTF y luego vamos a referenciar dónde encontramos también este concepto, que ya no está en la NIC número 1, sino vamos a tener que considerarlo dentro del marco conceptual. Veamos el concepto de la RTF. Entre las modificaciones efectuadas a dicha NIC en el año 1997 se introdujo un nuevo elemento para efecto de la aplicación del concepto de devengado, que es la asociación, según el cual es indispensable vincular directamente el ingreso que aparece en el estado de resultados con los gastos en los cuales se incurre en la generación de ese ingreso, por existir una relación de causa y efecto entre los ingresos y los gastos, modificación que debe ser tomada para efectos del análisis del presente reparo, que denominan principio de correlación entre la imputación de réditos o ingresos y gastos. Si bien es cierto, este concepto no lo vamos a encontrar dentro de la NIC 1, para el caso particular de los gastos, este concepto lo vamos a encontrar en el marco conceptual, particularmente en el párrafo 4.50, que nos hace referencia al mismo. Los gastos se reconocen en el estado de resultados sobre la base de una asociación directa entre los costos incurridos y la obtención de las partidas específicas de los ingresos. Entonces, para que yo reconozca un gasto, tengo que identificar que se ha producido esa relación entre el costo incurrido y una partida de ingreso. Tengo que asociarlo. Nos dice el marco conceptual, este proceso al que se denomina comúnmente correlación de costos con ingresos de actividades ordinarias implica el reconocimiento simultáneo o combinado de unos y otros, si surgen directa y conjuntamente de las mismas transacciones u otros sucesos. Por ejemplo, los diversos componentes del gasto que constituyen el costo de mercancías vendidas se reconocen al mismo tiempo que el ingreso derivado de la venta de los bienes, ¿no? Es importante tener en cuenta ese detalle, ¿ya? Que está establecido dentro del marco conceptual. Entonces, fíjense, si bien es cierto, las RTFs, la resolución tribunal fiscal, hace un análisis muchas veces a posteriori, es importante ir relacionándolo con los textos de la norma, sobre todo actual, sobre todo si es que estamos hablando de un tema contable. Bien, seguimos con el análisis, pero el problema es cuándo yo voy a reconocer desde la perspectiva del tribunal fiscal el gasto por servicio de auditoría. ¿En el año 1, porque estoy auditando el año 1, o en el año 2, o parte, ¿no? Veamos cómo lo ve el tribunal fiscal. Que en las resoluciones número 8.534, 5-2001 y 5.276, 5-2006, este tribunal ha señalado que de acuerdo con su naturaleza, los servicios de auditoría se encuentran supeditados a un resultado. ¿Ya? Los servicios de auditoría se encuentran supeditados a un resultado, el que se verificará cuando se presente el informe correspondiente al trabajo de auditoría realizado, el cual, a su vez, permitirá a la empresa cumplir con diversas finalidades, como presentar su situación financiera y económica respecto del año anterior a entidades bancarias y financieras, además de la aprobación de los estados financieros, ¿no? Entonces, yo necesito el informe, porque con el informe voy a poder realizar ciertas actividades, ¿cierto? Es lo que dice el tribunal fiscal. El servicio de auditoría es un servicio de resultados. Recordemos que tributariamente siempre se estaba hablando del concepto de clasificación del servicio en servicio de medios y servicio de resultados. El servicio de auditoría nos dicen aquí que es un servicio de resultados. Que asimismo, en dichas resoluciones se indicó que ello se hacía evidente, que la necesidad del gasto, ojo acá, la necesidad del gasto estaba supeditada a la culminación del servicio, cuyos resultados serían consumidos o utilizados en el ejercicio en que se terminara de prestar, por lo que atendiendo a aquel no puede ser utilizado hasta el momento en que se encuentre terminado. No procede vincular o que relacionar
dicho gasto con los ingresos generados en el ejercicio auditado. En tal sentido, en aplicación del principio del devengado, el gasto incurrido por dicho servicio debe ser reconocido en el ejercicio en el que el cliente tiene la posibilidad de emplearlo para fines correspondientes a su naturaleza, ¿no? Entonces, en este caso, el Tribunal Fiscal nos señala que para poder reconocer el gasto del servicio de auditoría tiene que haberse culminado. ¿Por qué? Porque si no, no puedo asociarlo, no puedo utilizar el servicio que se materializa en un dictamen, ¿no? Entonces me dicen, yo no puedo vincular el gasto con ejercicios del ejercicio auditado del año 1, ¿no? En aplicación del devengado, como lo dice aquí el tribunal. Porque para usar ese servicio tengo que tener el dictamen. Que de acuerdo al requerimiento, punto 6 del requerimiento, la administración solicitó a la recurrente que sustentara la causalidad del gasto y exhibiera los comprobantes de pago de las anotaciones realizadas en el libro diario por los servicios de auditoría externa por el monto de 13.964.65. Llama la atención un detalle aquí con respecto al tema de libros contables. La administración solicita que exhiba los comprobantes de pago y las anotaciones en el libro diario. Si fuera un tema de registro de compras, de auditoría de IGB, hablaría del registro de compras, valga la redundancia, pero llama la atención el libro diario y por qué no, por ejemplo, el libro Caja y Bancos. Es que recordemos que existe, con respecto a la obligación de llevada de libros contables, ciertas categorías de ingresos. Recién a partir de 1.700 UITs de ingresos para arriba, nosotros estamos obligados a llevar contabilidad completa y dentro de la contabilidad completa encontramos el libro Caja y Bancos. ¿Qué pasa si este contribuyente genera ingresos pero menos de 1.700 UITs? No tiene el libro Caja y Bancos, no está obligado. La administración tributaria no me puede obligar. Por lo tanto, las anotaciones de cobros o pagos, ¿dónde las voy a tener que encontrar? En el libro diario para efectos tributarios. Por eso se requiere eso. Seguimos revisando este tema, que en el anexo 1, al resultado del requerimiento, la administración dejó constancia que la recurrente no exhibió ningún documento que evidenciara que la sociedad de auditoría hubiera emitido informes o realizado alguna labor distinta a la auditoría en el ejercicio 2003 que los servicios prestados en el 2003, que sean utilizados en el mismo ejercicio, se materializan con el informe de auditoría y que el objetivo de los servicios de auditoría es mantener una opinión referida a la presentación de la situación financiera, resultado de operaciones y flujos de efectivo, ¿no? Entonces, aquí la administración señala y deja constancia de que el servicio contratado es auditoría financiera. Por lo tanto, eso va a estar evidenciado a través de un dictamen. Y que también está haciendo algo muy relevante, señalando de que dentro del contrato de servicios, por ejemplo, no hay en el año 2003 la obligación por parte de la sociedad auditora de entregar algún otro informe. Porque, por ejemplo, pongámonos en esta situación. ¿Qué hubiera pasado si se contrata a la empresa auditora y se le pide, por un lado, el dictamen de estados financieros y se le pide que en el año 2003 entregue un avance con respecto a un informe de la situación tributaria antes del cierre? Entonces, en este caso, se trata de dos servicios y el segundo, que se va a entregar este informe en 2003, sí sería gasto para el año 2003. Entonces, tendríamos que tener en cuenta ahí, considerando esa parte de ese servicio que se culminó como servicio de ese año. Pero en este caso se hace la salvedad de que solamente fue auditoría financiera. Agrega, volviendo a la lectura de aquí, que la necesidad del gasto está supeditada a la culminación del servicio, cuyos resultados serán consumidos o utilizados en el ejercicio en que se termina de prestar, por lo que dicho servicio no podría ser utilizado hasta el momento en que hubiera culminado, por lo que no procede vincular o correlacionar dicho gasto con los ingresos generados en el año 2003. Importante detalle, ¿ya? Entonces tengamos en cuenta, creo que ya hasta mayor abundancia para efectos del Tribunal Fiscal, si tú quieres sustentar el gasto de un servicio de auditoría, no va a ser gasto en el ejercicio del cual yo audito, sino va a ser en el ejercicio en el cual se entrega el dictamen o en el cual se entregan los informes
de acuerdo al contrato que se establezca entre la entidad y la empresa que brinde estos servicios. Otra, nos dice acá, la administración solicitó a la recurrente que presentara su descargo respecto al reparo al gasto de servicios de auditoría del ejercicio 2003, ascendente a 13.964.65. Otra, que la recurrente, en escrito 25 de septiembre de 2006, señaló que se debería reconocer el gasto en el ejercicio 2003. Pues miren cuál es la otra perspectiva, la perspectiva de la entidad. Ella dice, no, tengo que reconocer el gasto en el ejercicio 2003, eso dice el contribuyente. Pues es en este año que se recibieron los servicios destinados a la preparación del estudio por parte de los auditores externos. Agregó que la administración debió reconocer, es decir, la SUNAT debió reconocer como gasto deducible en el ejercicio 2003. ¿Qué cosa? Los importes abonados a los auditores externos por la auditoría realizada en el 2002, al haber sido entregado el informe de auditoría en el ejercicio sujeto a fiscalización, ¿no? Veamos qué dice SUNAT al respecto, que en el anexo 1, al resultado del requerimiento, la administración mantuvo el reparo e indicó en cuanto al reconocimiento en el ejercicio del monto abonado en el ejercicio 2002 a los auditores externos, que no procedía al no haberse acreditado la recurrente que efectuó la correspondiente adición a la renta neta imponible del ejercicio 2002. No, miren una condición acá. Estamos hablando más bien del año 2002. Lo del 2002 se pagó en el 2003, pero la administración tributaria ahí se mantiene el reparo. ¿Por qué? Porque no se había acreditado que la recurrente a su vez había reparado ese gasto en el año 2002, ¿no? Bueno, ya saliendo del tema al ejercicio anterior, vemos que se presentó una situación recurrente. Que en los escritos presentados el 17 de marzo y el 25 de septiembre, se tiene que la recurrente señala que se debería reconocer el gasto, o sea, el contribuyente dice, debe reconocerme el gasto por servicio de auditoría en el ejercicio 2003, pues en ese año se recibieron los servicios destinados a la preparación del estudio por parte de los auditores externos. Para tal efecto, presentó a la fiscalización los documentos denominados provisión de servicio de auditoría de Ernst & Young, servicios prestados, auditoría 2003, Ernst & Young, la carta de compromiso y dictamen de los estados financieros auditados al 31 de diciembre del 2003 de la firma de auditoría Medina Saldívar Paredes y Asociados Sociedad Civil. Que del documento denominado, fíjense cómo lo está trabajando la empresa, provisión de auditoría externa elaborada por la recurrente, se aprecia que esta señala que registró en el 2003 la provisión del gasto por servicios de auditoría por un importe de 13.964. Nos adjunta las facturas en las cuales fueron emitidas y por las cuales se provisionó en el año 2003. Observe usted del listado de las facturas que podemos observar nosotros aquí, son con fecha 2003 y también son con fecha 2004. Y están los importes respectivos a girarse en dólares. El total, si ustedes lo multiplican, justamente esos $3.950 van a equivaler a los 13.964.65, como podrán observar. Bien, el problema es que la totalidad de esto lo reconoció como gasto en el año 2003, porque se señala, según el contribuyente, es un gasto del 2003. Siguiendo con el análisis, y el tribunal y la administración dicen lo contrario, que del cuadro precedente que estamos viendo, se observa que aún cuando la firma de auditoría emitió en noviembre y diciembre del 2003, así como en enero y febrero del 2004, las facturas para la prestación del servicio de auditoría, la recurrente consideró, es decir, el contribuyente, en el ejercicio, el íntegro gasto. ¿Y cómo lo colocó? Lo colocó como una provisión. Que de la revisión de la carta de compromiso emitida por la firma de auditoría Medina Saldívar Paredes y Asociados a la recurrente el 31 de diciembre del 2003, se aprecia que dicha firma confirmaba su compromiso de auditar los estados financieros, entre ellas la recurrente. O sea, estaba haciendo una auditoría al grupo y entre ellas a la empresa que fue acotada. Y lógicamente el servicio que pudo ser a todo el grupo
la parte proporcional de los 3.950 corresponde a la empresa que ha sido sujeto de auditoría fiscal. ¿Y qué dice en la carta de compromiso? ¿No? Que según se aprecia de la carta de compromiso emitida por la firma Medina, Saldívar, Paredes y Asociados Sociedad Civil, el servicio a las compañías del grupo, entre ellas la recurrente del contribuyente, consistía en una auditoría anual de los estados financieros al 31 de diciembre del 2003, precisándose en el cronograma de trabajo que el borrador de los informes de auditoría sería entregado y facturado en el 2004. No antes, no va a haber un informe anterior, no va a haber un informe en el 2003. Definitivamente el borrador y también el dictamen va en el 2004. Que la firma de auditoría Medina, Saldívar, Paredes y Asociados emitió el 16 de febrero del 2004 el dictamen de los estados financieros auditados al 31 de diciembre del 2003 de la recurrente, en el que indicaba que los estados financieros en esa fecha presentaban razonablemente en todos sus aspectos significativos la situación financiera y el resultado de sus operaciones y flujos de efectivo según PCGA del Perú. Que como puede apreciarse en la documentación antes citada, que está analizando acá para este efecto el Tribunal Fiscal, si bien el servicio de auditoría de los estados financieros es del ejercicio 2003, eso estamos de acuerdo, y se habría iniciado este año, en el año 2003, lógicamente. El referido servicio, dada su naturaleza, solo pudo ser culminado luego del cierre del ejercicio 2003. Esto es, en el año 2004, particularmente 16 de febrero del 2004, a partir del cual la recurrente podría utilizarlo para sus fines correspondientes. En el 2003 no hay nada. Se realizó el trabajo, pero no tengo un informe. Recién el informe, el borrador, el dictamen va al 2004. Y en el presente caso, este párrafo es importante porque el párrafo fue de conclusión, que en el presente caso, al constituir el servicio de auditoría una obligación de resultados, recién en el ejercicio 2004 podría emplearse para diversas finalidades, como presentar su situación financiera y económica respecto al año anterior a los usuarios, la aprobación de los estados financieros por parte de los socios, tomar medidas futuras para el perfeccionamiento del proceso de datos o adoptar medidas tendientes a mejorar la gestión de empresa, entre otras. Que en consecuencia, en aplicación del principio del devengado, no procedía la deducción del gasto por servicio de auditoría en el año 2003, conforme con el criterio anteriormente expuesto, por lo que el reparo se encuentra arreglado a ley correspondiente confirmar la resolución apelada en este extremo. Es decir, le dan la razón a ¿quién? A la administración tributaria. Entonces, del análisis que hacemos para efectos tributarios, cuando se produce una auditoría del año 1 y el informe obviamente se va a entregar en el año 2, esto no es gasto del año 1, sino es gasto del año 2. Importante tener en cuenta este detalle. Muy bien, amigos, espero que el presente video sea de utilidad para todos ustedes. Si desean, pueden suscribirse gratuitamente a nuestro canal de videos de YouTube por medio del enlace que figura en el presente material. También pueden revisar nuestra programación en www.perugestion.org. Muchas gracias por su atención.